Hola amigos, sois muchos los que tenéis dudas sobre varias cosas que comento en mis vídeos y siempre me preguntáis. Voy a intentar explicarlo bien para disipar esas dudas que puedan surgir sobre el poner velas dentro de casa, la bendición del agua y sobre lo que comenté de rezar el rosario. Me decís que os ocurre que el vaso de agua bendecida que tenéis puesta del viernes se va consumiendo, se ensucia y se pone el agua turbia o le salen burbujitas. Voy a explicar esto. Vosotros bendecís el agua para proteger la casa de energías negativas. Entonces es normal que el agua reaccione consumiéndose o ensuciándose. Si esto ocurre, es señal de que teníais en casa negatividad y el agua está haciendo su acción limpiadora. Sentiréis que dormiréis mejor, no tendréis tantas pesadillas y el ambiente en el hogar mejorará. Por eso es recomendable poner agua en casa, pero en especial cerca de vuestra cama. Cuando salen burbujitas en el agua también es normal. No es otra cosa que es un signo de que el agua está bendecida, nada más. Cuando salen cosas putrefactas en el vaso, todo es acorde a lo que teníais en casa y el agua está limpiando. Si os faltan muchos días hasta el viernes, tiráis esa agua sucia, ponéis limpia y ya se bendecirá el viernes con agua nueva. Aquellos que aún con el agua sentís pesada la casa, es recomendable abrir ventanas y airear la estancia. También os recomendé, aparte del agua del viernes, podéis poner un recipiente más grande que un vaso y esta agua ni se cambia ni se bendice. Se deja que se vaya consumiendo y sin llegar a consumirse se vuelve a rellenar. Yo la tengo en casa en una fuente pequeña que hace que el agua esté en movimiento. Siempre tiene agua y es bueno el agua en movimiento, renueva las energías. Me preguntáis que por qué se les pone agua a las almas. Necesitan ayuda y el agua les calma y es por eso que se consume. Muchos me decís que otras personas le echan sal al agua o hacen cosas con vinagre. O se lavan con sal para purificarse. Por favor, al agua no le echéis nada y menos sal y vinagre, aunque en vuestra tierra se acostumbre. No es nada bueno, es lo que me tienen dicho, yo os lo digo a vosotros. La sal y el vinagre solo para cocinar, no os lo recomiendo para cosas espirituales. Aunque me habéis dicho que la sal bendecida por un cura limpia y es buena, es vuestra decisión. Yo no digo esto para perjudicarles, sino intentando aconsejarles para su bienestar. Si os suceden cosas espirituales, hablad conmigo si lo necesitáis, porque depende de las cosas que hagáis os pueden perjudicar más que beneficiar. También me han llegado a preguntar por qué solo el viernes. Porque es el día que dijeron los de arriba, nada más. Si queréis bendecir cualquier objeto, como un crucifijo, medallita, también se lo podéis pedir al Padre el viernes, junto con la bendición del agua. Lo juntáis todo y lo bendecís, como dije en mi vídeo. Me recriminan que solo un sacerdote puede bendecir. Un sacerdote puede bendecir todos los días, nosotros el viernes. Si le pedimos a Dios con fe que por favor nos bendiga el agua para protección del hogar, ¿no creéis que nos lo pueda conceder? Si lo que Dios quiere es que le pidamos cosas, le tengamos fe y tengamos presentes en nuestra vida tanto a Él como a su corte celestial. Mencioné en uno de mis vídeos que no rezaran el rosario, pero solo se quedaron con esa frase y quiero especificar porque se me malinterpretó. Rezar el rosario es maravilloso. Además que la Virgencita nos lo pidió de rezar. Lo que yo estaba hablando en el vídeo no era para todas las personas, sino para las que tuvieran don. La persona que no le suceden cosas espirituales, ni atrae la negatividad, puede rezar el rosario sin problema. Ahora, la persona que tiene un don, su misión es ayudar a las almas, y las personas que no tienen don,
pero son sensibles y las notan cerca, no les recomiendo rezar el rosario, porque al acabar no se sentirán bien. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona que tiene don reza el rosario, alrededor de ella acuden almas en pena. ¿Por qué se pone mal esta persona? Porque con el rosario no ayuda a estas almas, no les da luz. Las empieza a impacientar, digámoslo así, con rezos, pero no obtienen lo que buscan y al final se quedan con la persona para que las ayude. Como dije en mi vídeo, remueve la espiritualidad, pero no termina de ayudarla. Por eso os pido que os pongáis en contacto conmigo, porque yo os daría otro rezo específico para ayudarlas. Pero tenéis que tener don para hacer este rezo. La persona que no tiene don puede rezar el rosario sin problema ninguno, además la animo a ello. El que tiene don también puede rezar el rosario, no digo que no, por supuesto que lo puede rezar. Tan solo comento que si lo reza puede cargarse de esta negatividad. Su rezo sería más bien por el mundo, que por ayudar a las almas. Si quiere ayudar a las almas, es con la otra oración, la cual es específica para ello. Si les ocurren las cosas que digo en el vídeo que dejo arriba, pónganse en contacto conmigo, en el correo que dejo al final de todos mis vídeos. Les aconsejaré y les daré esa oración para rezar y ayudar, sin ponerse malos. Pero solo pueden decirla a personas a las que le ocurren cosas, si no puede ser en perjuicio suyo pasado un tiempo. El rezar el rosario es bueno, pero para las almas del purgatorio, no para las almas en pena. Sé que sois muchos a los que os gusta prender velas dentro de casa, y os quedasteis con mala sensación al deciros que a mí siempre me han aconsejado que no era recomendable hacer esto. Os explico. Cuando encendemos velas dentro de casa, las almas que necesitan luz acuden a estas velas y se quedan allí. El que se queden en casa nos repercute a la hora de que podemos sentir su tristeza, su enfado, y crean un mal ambiente en casa, que puede derivar en enfado sin motivo aparente, ya que estamos irritados o susceptibles. Habrán personas que lo estén haciendo durante toda su vida y no noten nada de eso, puede ser. Es un consejo, y como tal, se puede escuchar o hacer oídos sordos. Sobre todo, este consejo va dirigido a personas que tienen un don o son propensas a que la negatividad se les pegue, porque empezarán a sentirlos o verlos en casa, ya que buscan ayuda. Me preguntan que si también ocurre si son velas ofrecidas a Dios o algún familiar o velas aromáticas. Siguen siendo velas, pero voy a dar estas recomendaciones si las quieren seguir poniendo. Yo tengo don y no las voy a poner en casa. Siempre me dijeron o fuera de casa o en la iglesia. Dentro de casa poner velas a pilas, como en algunas iglesias, que no atraen negatividad y las puedes ofrecer. Pero si queréis poner velas dentro de casa, mi consejo es que las pongáis en un lugar donde entre el aire y haya ventilación. Pero como digo, es mi consejo. Por eso os comento de poner agua en casa, para que la sensación de limpieza espiritual sea mayor dentro del hogar. Quería agradecerles el que me sigan de corazón y las palabras tan bellas que me dedican. Sentir que me apoyan y creer en lo que les digo me anima a continuar e intentar hacerlo mejor. Para mí es un placer ayudarles, pero para ello necesito que no se extiendan en sus explicaciones cuando me escriban. Si pinchan en el logo de mi canal que se muestra abajo, les lleva a él. Y ya dentro, si le dan a vídeos, les saldrá todos los vídeos que he hecho, por si les apetece verlos. Para mí es un placer haberles podido resolver estas dudas. Para cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme. Un abrazo a todos.